parte de la exposición que hemos empezado del Evangelio según Lucas, nos corresponde analizar los textos que habíamos ya leído públicamente, el versículo 5 al 25, lo que tiene que ver con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Recuerdo que Lucas nos va a contar la historia de nuestro bendito Salvador, pero empezando con acontecimientos previos a el nacimiento de nuestro bendito Salvador. Y el primer acontecimiento va a ser precisamente lo que vamos a estudiar hoy. Si nosotros devolvemos o nos devolvemos a los primeros sucesos de nuestra historia, donde nos relata la palabra de Dios, nos encontramos en el Edén, y allí el Señor, después que el hombre cae en pecado, da una semilla o una promesa en semilla, que consistía, según Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer en este caso es Eva, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esta promesa, palabras más, palabras menos, consistía en que vendría un descendiente de la mujer que enfrentaría y vencería la simiente de la serpiente. En otras palabras, lo que aquí está dado como una promesa es que de la simiente, de los hijos de la mujer, alguien rescataría a el ser humano de la desgracia en la que había caído por insinuación o por tentación de la serpiente. Yo creo que Eva abrazó esa promesa, esa esperanza en cada uno de los hijos que tuvo. Si usted mira la historia, ella empieza a colocarles a sus hijos nombres que nos dan a entender que ella esperaba que el Señor cumpliera esa promesa en sus hijos. Igualmente así le había sido dada la promesa. Pero esta promesa no se cumplió ni allí, ni en sus hijos, ni en sus nietos, ni en sus bisnietos, ni después de muchos siglos de historia. Dios más bien en el Edén empezó a desarrollar lo que reconocemos o lo que llamamos como el plan salvador, desde lo más básico, haciendo más promesas, dando más luz, creando una estructura, de manera que esta promesa no se cumpliría, pero se iba creando todo el ambiente y toda la estructura para el cumplimiento de la promesa. Pero deténgase a pensar esto del libro de Lucas, capítulo 1. Muchos siglos después, este relato nos deja 6 meses antes del cumplimiento de esa promesa. Ya entonces entramos a la recta final, ya usted está parado después de siglos de historia, el privilegio que no tuvo Eva en su momento de aquí aterrizar conmigo 6 meses antes de que el Señor cumpliera, como dice Gálatas 4:4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, antes que se cumpliera este tiempo que nos habla Gálatas 4:4 y 5, 6 meses antes de que el Hijo de Dios encarnara y viniera a este mundo, estamos aquí. De manera que este relato marca un prólogo o una introducción o un preámbulo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios nos señala aquellos preparativos, aquellos eventos previos, aquellos personajes y eventos precursores a la primera venida de su amado Hijo. La palabra de Dios nos guía hacia algunos asuntos importantes
Y por eso lo primero que vamos a hacer es repasar el texto. Lo primero que hace Lucas es mostrarnos el contexto más amplio y la presentación de una pareja en particular. Hablemos del contexto más amplio. Tenemos que ubicarnos en Judea. Cuando usted llegue a su casa puede ver que en las hojas de atrás de la Biblia siempre hay mapas y usted se puede ubicar en el mapa de los tiempos de Jesús. Va a encontrar que al menos hay dos regiones, hay más regiones, pero hay dos regiones que sobresalen porque es donde se va a desarrollar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una parte pequeñita arriba, que se llama Galilea, y una parte más amplia abajo, que se va a llamar Judea. Judea, para el momento, que es donde vamos a enfocar nuestra atención, para el momento de nuestro relato, tenía como gobernador a un tal Herodes. Bueno, para nosotros es de poca importancia en un sentido histórico, solo cuando él se relacionó con los eventos salvadores, pero para la historia universal se le conoce como Herodes el Grande, el cual gobernó Judea desde el año 40 hasta el año 4 antes de Cristo. No es el mismo Herodes que quería conocer a nuestro Señor Jesucristo cuando ya era grande. Ni es el mismo Herodes que mandó matar a Juan Bautista posteriormente. Les recuerdo que Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, pero es el Herodes que manda matar todos los niños cuando escucha del nacimiento de nuestro bendito Salvador. Aquí encontramos, además de este contexto específico, una pareja particular, y es la pareja de Zacarías y Elizabeth. Esta feliz pareja era además algo particular porque el hombre era sacerdote de la casa o del orden de Abías y su mujer era de los descendientes de Aarón. Usted sabe que los de Aarón, los hijos de Aarón y su descendencia tenían el sacerdocio perpetuo. ¿Y de dónde sale la clase de Abías? Bueno, quizá en su casa pueda repasar Primera de Crónicas 24, que en épocas de David, para las cuestiones del servicio en un tabernáculo, en una casa que él hizo provisional, se establecieron 24 grupos de sacerdotes para que sirvieran continuamente en el templo de Dios. Bueno, entre esos 24, el grupo número 8 era el grupo de Abías. De manera que ya en épocas del Señor Jesucristo, previo a ello, ya había más pueblo, más gente, y por turnos se dividían los servicios en el templo. En el caso, por ejemplo, de la casa de Abías, como de todos los grupos, tenían que servir 2 veces en el año, por grupo, una en el primer semestre, una en el segundo semestre. Y esto quiere decir que por la cantidad de gente que pertenecía a esos grupos, quizá una persona llegaría a servir tan solo una vez en la vida como sacerdote para ofrecer incienso en el templo. No encontré ningún dato que alguno se haya repetido. Así que lo que pasaba era que por la cantidad de gente, ellos al menos una vez en la vida iban al templo a ofrecer el incienso, que es lo que encontramos haciendo a Zacarías, un hombre ya de avanzada edad. Y aunque quizá tendría que viajar a Jerusalén 2 veces al año, como un sacerdote que era, no siempre se les permitió ir a la parte adentro del templo a servir o a oficiar como sacerdote. Así que estamos hablando de un par de semanas privilegiadas al año, donde él puede no solo ir como un grupo de sacerdotes, sino ingresar al templo, quizá una vez, su única vez en la vida, a ofrecer el incienso mañana y tarde, como era lo establecido por Dios. Pero hay más. Se nos dice que esta pareja particular tenía ciertas características importantes. ¿Qué dice la palabra de Dios de esta pareja? Versículo 6, ambos eran justos
delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Le debo decir algo, hermanos, que usted y yo tenemos la mentalidad de que cuando llegó el Señor Jesucristo, las cosas religiosas estaban completamente desprestigiadas. ¿Por qué? Pues usted ya sabe con todo lo que pelea el Señor Jesucristo, con un grupo llamado los fariseos, con un grupo llamado los saduceos, con unos tales herodianos, de este Herodes, línea de Herodes. Usted encuentra que el Señor le anda diciendo al pueblo que así no se adora, que así no se sirve, que entendieron mal, que se quejó de su incredulidad constante. Como que el panorama es muy sombrío y de hecho eso es lo que estaba pasando, pero este tipo de personas nos deja ver que aunque lo común era una religión falsa, externa, resistente a Dios, no todo era así. Dios siempre se ha guardado un remanente escogido por gracia. Y la primer característica que nos dice de tanto Zacarías como de su esposa es que eran justos. Pero mire la palabra, si nos hubiera dejado la palabra justos, quizá nos viéramos tentados a pensar que eran justos delante de los hombres, es decir, que hacían justicia. Pero ¿qué dice la Biblia? Eran justos delante de Dios. Y esa afirmación del Nuevo Testamento es casi exclusiva para decir que estos hombres eran vistos en la justicia de Dios, eran justificados por la fe. Esta gente era nacida de nuevo. No es la justicia que usted muestra delante de los hombres, aunque también eran eso, como se nos va a mostrar en el versículo 6, sino que eran justos delante de Dios. ¿Cómo el hombre es justo delante de Dios, hermanos? Sino solo por la fe en Jesucristo. Usted dirá, pero Jesucristo no había venido. Le recuerdo, hermanos, que dice la Biblia, para ejemplificarnos que la salvación siempre ha sido por gracia, mediante la fe, llevándonos a Abraham, diciendo, y Abraham creyó, y le fue contado por justicia. Antes de Cristo la gente se salvaba creyendo en el Cristo que habría de venir. Como después de Cristo, la gente salva creyendo en el Cristo que ya vino. Solo hubo una generación que estuvo cuando Cristo vivió, el resto somos salvos, o antes, mirando hacia la promesa que habría de venir, y los demás salvos mirando hacia la promesa ya cumplida. Pero solo hubo una generación que vivió cuando Cristo estuvo, de manera que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, eran nacidos de nuevo. Ahí usted empieza a notar lo importante, pero dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Esto es de grueso calibre, hermanos. Zacarías y su esposa eran irreprensibles, es decir, ya miremoslos no en su relación con Dios, eran justos, sino en su relación con las cosas de Dios. Hermanos, nadie podía reprenderles, irreprensibles, guardaban las ordenanzas de Dios. Aquí hay piedad. Según la costumbre, si Zacarías era un sacerdote y la madre era de las hijas de Aarón, Juan tenía su futuro más determinado que todos, iba a ser sacerdote, pero Dios se buscó levantar un profeta en esa familia, no un sacerdote, un profeta. Son los planes de Dios. Aquí hay piedad, hermanos, y empecemos a ver lo que Dios hace antes de enviar a su Hijo. Pero aquí hay otro dato, dice la palabra que ellos eran avanzados de edad, eran viejos ya, y por supuesto Elizabeth era estéril. Y aquí como que entre líneas aprendemos algo, que ni por ser nacidos de nuevo, ni por ser de santidad irreprensible, eso nos libra de los males temporales. Usted puede decir, soy irreprensible, soy obediente, eso como que me habilita para que nada me falte en la vida. No es así como razona la Biblia. Estos hombres este hombre y esta mujer tienen una estatura espiritual muy grande.
¿Y qué pasa? Y eran estériles, es decir, Dios no les concedió hijos. La Biblia siempre habla de los hijos como bendición de Dios y muy pocas veces de la esterilidad como una maldición de Dios. Sin embargo, para su época era una afrenta, un motivo de aflicción no poder concebir hijos. Pero, ¿qué ves? Que ni la piedad les libró de males temporales. Pero los males temporales no afectaron su piedad. ¿Ves? Dos cosas importantes. Ni la piedad los libró de los males temporales, pero los males temporales no afectaron su piedad. Hay gente que como la vida no les sale como les ha planeado, asimismo se vuelven de cristianos negligentes. Es donde tú ves que su piedad depende de sus aparejos temporales. Ellos piensan, si yo tuviera, si me pasara, y cuando tienen y les pasa, sonríen, son buenos, son obedientes, y cuando no les pasa, hasta ahí les llega la fe que aprendes de Elizabeth y Zacarías, de los hombres que Dios va a usar para sus propósitos santos, que tienen santidad y rectitud, que su vida de piedad es genuina. ¿Qué más nos sigue diciendo el texto? Bueno, desde los versículos 8 al 17 nos habla del anuncio de Juan y del nacimiento de Juan y su ministerio. Ya vimos primero la presentación del versículo 5 al 7, ahora del versículo 8 al 17 nos va a contar el anuncio propio del nacimiento de Juan y su ministerio. Les recuerdo que Juan entra al templo y se le apareció junto al altar donde él tenía que ofrecer el sacrificio, o más bien el incienso, se le apareció el ángel Gabriel. Si usted repasa la escritura, Gabriel es uno de los únicos dos ángeles que se nos revelan un nombre. Uno es Miguel, otro es Gabriel. Y Gabriel ha sido usado por Dios, o fue usado por Dios para dar ciertos mensajes especiales. La última vez, si no estoy mal, que apareció Miguel en la Biblia fue en Daniel, hace 6 siglos atrás. Así que se le aparece nada más y nada menos que Gabriel a un hombre común y corriente en una época nada especial. Y le recuerdo que el incienso se ofrecía, esa preparación de incienso al cual se tomaban las brasas y se encendía el incienso para que el humo subiera. Mientras eso ocurría dentro del templo, el pueblo afuera estaba orando. ¿Por qué el pueblo estaba orando? Porque precisamente el incienso que se ofrecía era símbolo de la oración. Así como el incienso sube al cielo, así es una representación de lo que hace una oración. Es un aroma agradable a Dios que sube al cielo. Así que mientras el sacerdote estaba haciendo la representación, afuera del templo el pueblo estaba haciendo lo que representaba eso. Estaban orando. Pero dice la Biblia que allí se le apareció el ángel y Zacarías tuvo mucho temor. No es nada extraño que el saludo de los ángeles siempre sea: no temas. No temas, no temas. ¿Por qué? Hermano, usted no ha visto un ángel. Si usted cree que ha visto un ángel y no ha salido corriendo, meter la cabeza debajo de la mesa, hermano, usted no ha visto nada. Se lo imaginó. Siempre en la Biblia, cuando los hombres ven ángeles, el temor les cae allí, quieren esconderse. Así que allí se presenta el ángel. Y tiene un mensaje claro de dos asuntos. Uno, que Dios le había concedido el deseo de su corazón de tener un hijo. Y dos, que ese niño, Juan, sería un personaje singular para los propósitos salvadores de Dios. Hablemos de lo primero. Dios le había concedido el deseo de su corazón. Yo me pregunto, ¿será que está haciendo este pasaje referencia a que Dios le dijo: aprovechando que usted vino aquí al templo, le quiero decir que le he escuchado su petición acerca de tener un hijo? Punto. Bueno, yo creo que en parte,
Pero les recuerdo que Zacarías hace parte de esa multitud de hombres que esperan la redención de Israel. Él, si es piadoso, como la Biblia nos lo dice, es un hombre que está esperando el Mesías, que está esperando el Salvador de Israel de acuerdo a las promesas de Dios. Ellos, usted lo nota, la gente piadosa de Dios espera que Dios cumpla sus propósitos. Muy probablemente, es decir, lo más seguro es que sí, Zacarías quería un hijo, pero en el contexto de la esperanza de la salvación de Israel. Es un hijo que no es simplemente para decir, ya no queremos estar más solos, queremos un hijo. No, también creo que Zacarías ha pedido un hijo, como en su momento lo pediría Ana, para el servicio de Dios, para los propósitos salvadores de Dios. Y el ángel le dice, su oración ha sido escuchada. No sabemos cuándo hizo esa oración y si habían dejado de hacer esa oración al ver que su cuerpo ya avanzó en años y que físicamente era imposible ya tener hijos, pero el ángel le dice, escuché, Dios no es sordo, aquí está la respuesta. Ahora, Dios no solo le anuncia que le concedería un hijo, sino que éste tendría una relación muy singular en los propósitos de Dios. Varias cosas se le dicen de su hijo. Versículo 13, última parte, llamarás su nombre Juan. El nombre es revelado por Dios mismo. Versículo 14, y tendrás gozo y alegría, tú, claro, y tu esposa, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Era un hijo que no solamente le iba a proveer felicidad a su propia familia, sino que muchos se regocijarían por su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Aquí posiblemente está haciendo referencia al voto en el que él debería vivir. No beber nunca vino ni sidra, es decir, bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, aquí hay, por así decirlo, un anuncio muy singular en la Biblia, particular en la Biblia. El que iba a nacer no era cualquier persona, ¿no cree? Hermanos, admiramos a Elías en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando usted quiere hacer mención de un gran profeta, usted piensa en Elías, pero dice, aquí viene uno en el espíritu de Elías. Es más, dice que por su medio muchos iban a ser convertidos al Señor, más que Spurgeon, por ejemplo, una cosa increíble, un gran predicador, un gran profeta, le sería dado al pueblo. Iba a haber un avivamiento espiritual antes que nuestro Señor Jesucristo viniera en su ministerio. Aquí se nos anuncia entonces que viene un profeta a la altura de los profetas del Antiguo Testamento. Nunca piense de Juan como, sí, un personaje que vino antes de Cristo. No, si va a pensar de Juan, piense que lo que Dios está haciendo es introducir un profeta a la altura de Elías, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Es un gran profeta. Piensa en qué individuos nacieron de padres estériles que llegaron a ser grandes para la historia de la salvación. Piensa en Sara. Mira, ¿a dónde nos remite la Biblia? Sara, dando a luz a Isaac. ¿Nota? Abraham, Isaac. Mira donde Dios nos lleva a pensar de dónde saca hijos de vientres estériles. Piensa en Ana, la madre del profeta Samuel. Nadie, ¿no? No, un gran hombre. Dios hace nacer de una mujer estéril. Piensa en Sansón, juez de Israel,
Un hombre que en Hebreos 11 es puesto como ejemplo de la fe en el Señor. Ahora piensa en esto. ¿A quienes Dios antes de su nacimiento o cuando nacieron los sometió a un voto de pureza interna, claro, pero externa? Recuerda que Samuel tenía un voto de nazareo, parecido al que tenía Juan Bautista. Piensa en Sansón, al que se le dijo no pasará navaja por sobre su cabeza y etcétera. Dios está introduciendo un hombre de esa estatura espiritual, para que no pensemos, es Juan el Bautista. Lo único que me acuerdo es que él dijo, aquí está el Cordero de Dios, no más. No, hermanos, estamos hablando del hombre que trajo un avivamiento, o por el cual Dios trajo un avivamiento al pueblo antes de que viniera el Mesías. Ahora además piensa que tantos hombres en la Biblia su nacimiento fue anunciado por un ángel, y te vas a dar cuenta que el que iba a venir, Juan Bautista, no era de cualquier estatura, era un gran hombre de Dios. Piensa además esto: después de 400 años de silencio, cuando el último profeta que habló fue Zacarías, el último, y el pueblo lo sabía, que Dios ya no hablaba por profetas, el Señor anuncia ahora y dice, viene el profeta, voy a romper mi silencio de 4 siglos, así que escuchen lo que va a decir él. La vida de Juan Bautista va a ser la vida de un hombre singular, de una preparación de más de 30 años. Dios invierte 30 años en la preparación de un hombre que va a tener la siguiente función: estirar su dedo y decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego morir decapitado. Hermanos, Dios no levanta líderes apresuradamente. 30 años para levantar un ministerio que posiblemente no habrá durado ni un año. Para que entiendas, hermano, que aquí lo menos importante es el siervo de Dios. Para que entiendas que lo más importante es Cristo, y señalar a Cristo y darle la preeminencia en todo, porque la historia no se trata de Juan Bautista, la historia se trata de Cristo nuestro Señor. ¿Qué nos sigue diciendo el texto? Como tercero, versículos 18 al 23, la respuesta incrédula de Zacarías y la confirmación del ángel Gabriel. Hermanos, no sé, no era fácil escuchar esto, que se le dijera, su hijo va a ir delante de Dios en el poder de Elías, haciendo volver el corazón de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Este hombre conocía el Antiguo Testamento. Y te debo recordar que como buen sacerdote, que quizá también enseñaba la palabra de Dios, él tiene en su mente una promesa que no le debió parecer extraña. Ve a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Sabes que después de esa promesa queda una página, y en esa página tienes 400 años y llegas a Mateo, o a Marcos, o a Lucas. Pero ¿cuál es el punto? Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él, este profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermano, si usted a un sacerdote le hubiera dicho, aquí está, su hijo va a ser el Elías que habría de venir, no sé si usted hubiera dicho, sí, me lo esperaba. No. Esas palabras debieron retumbarle y decir, ¿el profeta? ¿El profeta que habría de venir preparando el camino al Mesías? Después de tantos años de promesa,
usted me está diciendo que mi hijo, o el hijo que usted dice que yo voy a tener, va a preparar el camino al Mesías. Hermanos, no juzgamos a Zacarías por su incredulidad. De alguna manera lo entendemos porque no sé si esto era fácil escucharlo. De todas las familias de Israel, de todas las familias de sacerdotes, él le dice usted, sí, usted un viejo y su esposa una anciana que ya no pueden tener hijos, usted va a ser el padre. Así que este hombre responde incrédulamente. ¿Y qué le dice? Versículo 18, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mira cómo es el ángel. A la respuesta, yo soy viejo, el ángel le dice, pero yo soy Gabriel. Yo veo el rostro de Dios. Es literalmente le dice, yo miro el rostro de Dios. Y vengo con este mensaje ahora. Usted es viejo, pero yo soy Gabriel. Yo no vine solo, yo vine enviado con este mensaje. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Zacarías es reprendido por Dios. Hermanos, Dios puede lidiar con sus hijos cuando somos torpes, lentos, lo que sea, pero no incrédulos. La incredulidad es una afrenta para Dios. Usted puede ser, débil, lo contrario a débil es ser fuerte. Dios lidia con los débiles, ¿sabe? Les tiene paciencia, a veces los reprende, pero lidia con ellos. Dios no es tan paciente con la incredulidad, porque lo contrario a la incredulidad, ¿qué es? La fe. Y la fe es el requisito, es el don del Evangelio. Así que el ángel le anuncia que ahora quedaría mudo y sordo. ¿Y cómo sabemos que quedó sordo? Bueno, por el versículo 62. Porque cuando nace el niño, dice, entonces preguntaron por señas a su padre. Así que si no hubiera quedado sordo, pues con hablarle hubiera podido escuchar, y como no podía hablar, se hubiera podido dar a entender. Pero ¿por qué le hablaban por señas? Porque tampoco oía, hermanos. Así que el Señor le dice, ni escuchará nada, ni hablará nada, hasta que vea el cumplimiento de la promesa. En parte es una disciplina divina por no creer. Muchos días sin hablar y sin escuchar para que aprendiera a no escuchar la voz de su propio corazón y a creer en la voz de Dios. Sordo para que no aprendiera a escuchar su corazón, sino la voz de Dios. Y si Dios dice que esto se hará, esto se hará. Y no va a escuchar y no va a poder hablar nada, para que le aprenda a dar la prelación a la voz de Dios y no a su voz, y que aprenda a escuchar a Dios y no escuchar la voz de su propio corazón. Pero quizá también para que no dijera o no hiciera pública la revelación, sino hasta el tiempo oportuno. Mientras tanto, fuera del templo, todos decían, ¿y qué habrá pasado? Esto no se demora tanto. Aquí hay una posibilidad, que le haya pasado lo de Nadab y Abiú, que hicieron un incienso extraño, el Señor no se agradó de su ofrenda y los ejecutó. Pero cuando salió del tiempo, Él por medio de señas les dice que en efecto ha tenido una visión. Cumplido el tiempo de su oficio, la pareja o él vuelve a su casa. Y por último, ¿qué nos dice el texto? El versículos 24 y 25, la reacción piadosa de Elizabeth. En efecto, la palabra de Dios nos dice algo increíble, ¿no cree? Pese a su edad, pese a la edad de Zacarías, imagina el momento cuando esta anciana, peinando canas, se dirige a su esposo, peinando canas también. Mi amor, estoy en embarazo. Porque no hay nada imposible para Dios.
Nada hay imposible. Ahora, no se ponga al nivel, estamos hablando de cosas que tienen que ver con el mensaje de la salvación. Esto no está para que las hermanas ancianas se esperancen. El punto aquí, ¿cuál es? Es revelar cosas maravillosas, atípicas, que caracterizarían la venida del Mesías. De eso se trata. Literalmente, ella, bueno, dice la Biblia que ella se recluyó en casa por 5 meses. Literalmente dice que ella se escondió en su casa hasta el 5.º mes de embarazo. Piensa que luego vamos a mirar que María, la madre de nuestro bendito Salvador, la visita cuando ella tiene 6 meses, que ya usted empiece a conectar todos los relatos. Pero no fue una reclusión caprichosa. Note lo que dice: se recluyó en su casa por 5 meses diciendo, es decir, como que ese era el tema por el cual ella se había recluido. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta mujer se recluye en casa para alabar a Dios, para reconocer la grandeza de Dios. Ella también reconoce que por la misericordia de Dios, Dios quiso quitarle esa afrenta entre los hombres. Teniendo esto en mente, quiero que miremos 3 aplicaciones importantes de este relato. La primera aplicación que podemos encontrar es que Dios desea dejar bien en claro qué personas Él usa para sus más altos propósitos. En este relato algo queda claro, hermanos. ¿Qué tipo de persona es la que Dios usa para llevar a cabo sus más altos propósitos? Si miramos detenidamente cada relato de la Escritura, ¿qué es lo común, lo sostenido? ¿Qué es en lo que Dios se agrada hacer? De tomar individuos piadosos, no importa cuál sea su situación temporal, si son viejos, si no lo son, si son ricos, si son pobres, si están lisiados, si no lo están. Pero Dios toma hombres y mujeres que exhiben obediencia, que son irreprensibles en los caminos de Dios, y tal como sea su entrega al Señor, así Dios también los usa. Yo creo que nosotros a veces hemos malentendido la soberanía de Dios. Por supuesto, hermano, que creemos que Dios le da dones al que Él quiere y se los da como Él quiere. Pero por otro lado, no puedes huir de que Dios se complace en usar para sus más altos propósitos a los hombres o mujeres más piadosos, que son primeramente justos, es decir, justificados, pero que andan irreprensibles en el camino de Dios. Gente íntegra, piadosa, obediente, santa, es la que le sirve a Dios en sus propósitos. Segunda Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, Dios lo usará y lo usará poderosamente. Lee esto en su sentido negativo. Dios no te usa muchas veces porque no eres un hombre limpio, una mujer santa. Dios puede usar un burro para adelantar sus propósitos, como lo leemos en la historia de Balaam. Pero ¿qué es lo común? ¿Qué es lo que Él se complace en hacer? Hermano, Dios puede usar gente ignorante, pobre, lenta, pero no quiere utilizar gente, puede haber inteligente, capaz, fuerte, despierta, y si le falta santidad, Dios no lo usa, porque para Dios pesa más la santidad que la habilidad que uno tenga.
¿No lo dejó bien en claro el Señor? No es por la fuerza, no es por la espada. Dios puede usar un niño piadoso con una piedra. ¿Lo ves? ¿Crees que en Israel no había gente diestra en guerra? ¿Con espada? Bueno, ¿y qué? ¿Dios se complació en usarlos? No, porque ninguno de ellos creía a Dios. ¿Por qué Dios usó a David? Porque él dice, él está desafiando a los escuadrones de Dios. No es conmigo, no es con ustedes, es con Dios. Así que aquí vamos a defender el nombre de Dios. Hombres de fe, haciendo esto. Hermanos, Sansón con una quijada mata 3,000. ¿Por qué? ¿Dios qué usa? ¿Dios qué usa? ¿La fuerza? ¿Piensas que Sansón era un hombre fuerte? Dice la Biblia que su fuerza consistía en el poder de Dios, no en sus bíceps. ¿Lo entiendes? ¿Qué usa Dios? Muchas personas se preocupan por ser mejores intelectualmente. Eso es bueno. Más capaces, ellos creen que sus dones, quizá de hablar o su fuerza física o qué sé yo qué otras cosas, son las que Dios mira cuando va a usar un hombre. Cuando Dios va a usar un hombre, mira su humillación, su vida delante de Dios, que sea irreprensible, que sea recto en público, en privado. Una persona que viva de acuerdo a los mandamientos de Dios. Si tú no dejas atrás los amarres del pecado, Dios difícilmente te usará para los propósitos que Él tiene. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. ¿Quieres ir a un gimnasio para ser apto para el ministerio? Ve al gimnasio de la piedad. Ve a la piedad, ve a la piedad. Ve a la piedad. Sí, le hubiera podido decir, ve al seminario, pero le dijo, ve a la piedad, ve a la piedad, ve a la piedad. Claro, el seminario a veces no sobra, pero Dios no busca entre los seminarios gente para servirle. Busca en la piedad, en la santidad, gente que le sirva. Mira cómo Dios obra allí, segunda de Samuel 7, 12 al 16. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Y mira ambas cosas, la comparación entre Saúl y Salomón. Estas palabras se le dicen a David. David, segundo rey, Saúl, primer rey, Salomón, tercer rey. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días, David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué te quiero ilustrar con esto? Que cuando Dios quiere usar un hombre, lo hace santo, al precio que sea. Dios quería usar a Salomón, ¿y qué dijo? Aun cuando él peque, le voy a dar duro. Dios no quería usar a Saúl, ¿y qué hizo con Saúl? ¿Quiere portarse mal? Adelante. ¿Por qué? Porque no lo quiero usar para mis propósitos. No. A David, sí, él va a pecar, pero lo quiero usar, entonces lo tengo que hacer santo. Y si la santidad le viene por el azote, pues lo azoto, pero voy a usar un hombre santo. No olvidemos lo que dice el Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Éste me servirá. Hermanos, he aquí el asunto.
por qué Dios usa muchas veces o no usa muchas veces a los hombres para sus propósitos. Porque no hay piedad, no hay santidad. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Anhela la piedad, vive en la piedad, vive en la santidad. Dios usa a los hombres de fe piadosos, los convierte en íntegros y los usa. Segundo, que aprendemos de este texto, que Dios desea dejar bien en claro la grandeza del Mesías, no del gran profeta. Por supuesto que si ves cómo se está introduciendo la vida de Juan Bautista, tú no puedes dejar de pensar, este hombre sería muy grande. Y si pudiéramos hacerlo, no lo vamos a hacer, pero si corriéramos en todos los evangelios los datos que nos da de Juan el Bautista, vas a encontrar que fue un hombre de una talla impresionante. Pero ¿sabes? Podemos caer en el error de admirar más a Juan Bautista que al Cristo que él anunciaba. Es más, ese error se cometió en el tiempo de Juan Bautista. La gente quería a veces ser más seguidor de Juan Bautista que de Cristo. Y entonces Juan dice, no, es mal. Yo soy amigo del novio. Y cuando usted va a una boda no viene a ver al amigo del novio, viene a ver es al novio. ¿Me hago entender? Él mismo tuvo que decir. Es más, de Juan Bautista es el que tenemos esa famosa frase que dice, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. De manera que no podemos reparar en Juan Bautista, pero piensa esto, si Dios está levantando una gran plataforma para Juan Bautista, es para señalar que, no la grandeza de Juan, sino para que desde esa plataforma grande miráramos la grandeza de aquel que Juan iba a señalar como el Mesías. Claro, guardando la proporción, tú no reparas demasiado en el tapete rojo, inmensamente costoso, que se tira en el piso para recibir un mandatario. ¿O sí? ¿Tú lo haces? Quizá tuvieras la oportunidad de ver un mandatario bajar de un avión en toda su pompa real, tú no dirías, qué tapete. Sí, usted mira el tapete por donde él va pasando. No, usted ni siquiera repara cuando hay una gran banda de guerra mientras el mandatario o el dignatario desfila. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Pues en todo aquello que está alrededor para realzar más bien a la persona importante. Hermanos, eso ha sido verdad desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fue verdad para Juan Bautista, fue verdad para todos sus apóstoles, es verdad para todos los ministros y para todo aquel que quiera servir a Dios. Lo más importante del que sirve a Dios no es el que sirve a Dios, es el Dios al que se le sirve. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. ¿Por qué Dios repararía tanto e invertiría tanto en un hombre así? Claro, para que Él diera gloria al Cristo que habría de venir. Dios prepara cuidadosamente el terreno en el ámbito de la piedad, en el ámbito de las cosas espirituales, para que Juan sea la plataforma sobre la cual Cristo se pare para dar el mensaje. Ese es el papel de Juan. Por eso, aún los más grandes siervos de Dios no son más que grandes plataformas en las que Cristo se para. ¿Me entiendes? Tú no reparas en la plataforma, reparas en el que está sobre la plataforma. Aún los más grandes hombres de Dios son plataformas, escalones sobre los que Cristo se para y a Él debemos ver. Cada individuo llamado a ser hijo de Dios debe buscar que Cristo brille, que Cristo crezca, que Cristo sea glorificado. Dios jamás levantará hombres que quiten o resten su gloria. Si vienen de Dios, le darán la gloria a Dios.
más cuando el Señor Jesucristo es el único salvador del pecado, el único salvador del mundo. No hay otro mediador, no hay otro perdonador, no hay otro justificador, no hay otra vía a la comunión con Dios ni a la vida eterna. Esto es propiedad de Cristo y todos sus siervos debemos señalar siempre a Cristo. Y por último y para culminar, ¿de qué nos sirve este relato? Dios desea dejar bien en claro cuál debería ser la condición espiritual del pueblo que recibiría al Mesías. Dios desea dejar bien en claro cuál debería ser la condición espiritual del pueblo que recibiría al Mesías. Piensa esto, cuando Dios va a adelantar sus planes, no solo levanta hombres piadosos, sino que donde Dios va a obrar, genera un ambiente de piedad. Yo sé, hermanos, que si por soberanía de Dios fuera, Dios hubiera podido levantar una iglesia en Sodoma y Gomorra. ¿Me hago entender? Si es por soberanía, Él hubiese podido. Pero ¿qué miras que hace Dios cuando va a obrar en un lugar? No solo levanta hombres piadosos, sino que genera un ambiente de piedad. Piensa esto, cuando tú vas a recibir a un niño, hay un embarazo, se va a recibir un niño, ¿qué hace un padre responsable? ¿No prepara el ambiente? Claro, esto puede convertirse en un ídolo, pero no estoy hablando de eso. Pienso que cuando ya está en serio la venida de un hijo, ya los padres empiezan a decir, bueno, ¿y dónde va a dormir? Y aquí está la cuna. Y entonces pintan, y entonces ponen, y entonces quitan. ¿Cuál es su punto? Están preparando el ambiente para la venida de un hijo. No pasa esto. ¡Ay, nació el hijo! ¡Ay, nació! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde lo acostamos? No. Eso ya está preparado desde antes. A menos que usted no tenga afecto natural, eso debió haber pasado. Al menos mínimamente. ¿Me hago entender? Algo debió pasar antes de venir un hijo, para que cuando viniera el hijo, aquí está preparado. ¿Piensas que Dios es menos que eso? ¿No es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿qué consiste la preparación que Él hizo? Preparó un ambiente espiritual. Escucha, y hará que muchos de los hijos de Israel, 1:16, se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él, de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sí, hermanos, Cristo encontró resistencia, pero Él tenía pueblo espiritual, y su pueblo espiritual, ¿cómo estaba? Dispuesto al Señor. No eran muchos, pero Él encontró un pueblo dispuesto al Señor. ¿Ves? Hoy hacíamos referencia a María, la que escuchó al Señor. ¿Qué ves en ella? Era una parte del pueblo dispuesto al Señor. En ese pueblo está ese pobre hombre lisiado, o el pobre ciego, o esa mujer del flujo de sangre, que estaban dispuestos al Señor. Antes de que Dios obre en un lugar, genera un ambiente de piedad. Por eso, hermanos, cuando no hay un ambiente de piedad, uno dice, está lejos que Dios obre aquí, que Dios ponga su mano poderosa aquí. Pero no se anima cuando empieza a ver un ambiente espiritual propicio. Dios no hará grandes cosas con un pueblo si éste no se convierte, no se humilla y anda en rectitud. Muchas obras de Dios la condicionó si el pueblo renunciaba a su maldad y se convertía al Señor. Solo tengo una ilustración para terminar.
Hay un texto que a veces usamos que no creo que aplique directamente a nosotros, no aplica directamente, pero su principio sí nos deja ver cómo Dios obra. Que dice el Señor en 2 de Crónicas 7, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren al Señor, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Esa promesa no la podemos reclamar nosotros para Colombia, ni para su familia, cosas así. Pero ¿cuál es mi punto? ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Yo no voy a obrar si ustedes no se humillan. Y ese principio sigue intacto hoy. Dios va a hacer grandes obras en medio de un pueblo que vive la piedad. Hombres y mujeres que tengan corazón piadoso, corazones para Dios, almas centradas en Cristo, buscando el reino de Dios y su justicia, anhelando ver a Cristo, anhelando ver su obra, anhelando ver días santos, días de lluvia de bendición de Dios. Si eso es lo que está pasando en el corazón de un pueblo, ¿sabes qué puedes oler? Que viene una gran obra de Dios sobre ese pueblo. Porque Dios, cuando va a obrar poderosamente, genera ese ambiente. ¿Qué haría Dios entre nosotros si nos humilláramos como su pueblo? Que esta introducción, hermano, nos deje ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que a final de cuentas es lo más importante para una comunidad, para una iglesia. Oremos.